En un país normal, el dinero es lo que utilizamos para intercambiarlo por bienes, servicios o productos. Pero aquí en Cuba la cosa funciona de una forma diferente. Llegaba la hora de salir de la ciudad hacia el interior del país para conocer sus pueblos, el campo y otro tipo de realidades cubanas. Para eso necesitaba cambiar dinero. Era muy importante tener moneda local en los bolsillos para el diario vivir, o por lo menos eso creía yo. What is your name? Yubi. Me pregunta en la calle, ¿cómo puedo hacer para cambiar dólares americanos? Y pues vamos a ir a darle. Lo voy a enseñar a ella. I'm gonna show you how to change your money, ¿ok? Yes. Eso es parte del proceso. Fue con esta experiencia que entendí que la relación que tiene el cubano con el dinero no solo es única, sino que también es un enredo matemático digno de un doctorado. Esto, amigos míos, son 500 dólares americanos. 85.000 pesos cubanos. Y este amable caballero me ha cambiado ese dinero por este dinero en este lugar. Aquí, en estos patios traseros de las casas, es donde se hacen los negocios a la cubana. Está la habitación del hotel. Y eso es una caja fuerte que le dan a uno, ¿no? Y eso está lleno de billetes, no le cabe ni un billete más, vea esa vaina. Con los años, Cuba ha tenido varias monedas. Una de las más recordadas era el CUC, también llamado el peso cubano convertible. En ese entonces, Cuba manejaba dos monedas, el CUC y el peso cubano. El CUC tenía el mismo valor que un dólar americano. Era una forma de dolarizar al país sin admitir directamente que estaban siendo dolarizados. La moneda del turista, pero a su vez la moneda que todos en Cuba anhelaban. En la época, andar con dólares americanos, como nosotros dos aquí, era ilegal. Usted podía ir preso directamente por andar con la moneda de los yanquis. Una moneda que es muy apreciada hoy en día aquí en Cuba porque el cambio beneficia bastante. Pero ahí también venimos al enredo. ¿Dónde cambiar la moneda? ¿Cuál es la tasa de cambio a la que debemos creerle? ¿La que dice el internet? ¿La que dicen las aplicaciones locales? ¿La que dice la gente en las calles? Eso es todo un enredo. Así es, en Cuba era ilegal andar con dólares americanos. La batalla constante anti-yanqui del gobierno de Cuba no podía permitir la entrada de la moneda estadounidense al país. Pero luego se inventa el CUC, lo cual es lo mismo pero con otro nombre y otro color. Un dólar americano disfrazado de mojito. Qué curioso que tantas batallas anti-yanqui ocurran en este justo lugar, bajo la sombra de esta réplica exacta del Capitolio de Washington, D.C., en la capital cubana. Pero volviendo al tema, ¿por qué existía el CUC o el dólar americano a la cubana? Para entenderlo tenemos que ir a Rusia. Necesitamos viajar en el tiempo cuando existía la Unión Soviética. El papá que por tantos años consintió con dinero, autos y tecnología al pueblo rebelde de Cuba, a cambio de que le dejara guardar unos misiles nucleares apuntando a la Casa Blanca. La Unión Soviética cae en el 91 y en el 93 se pone en circulación el CUC en Cuba. Esta etapa de la historia en el país se conoce tiernamente como el periodo especial. Para algunos cubanos fue el periodo que le dio un nuevo significado a la palabra crisis, a la palabra hambre, al desabastecimiento. Fue allí donde muchos se dieron cuenta que sin la ayuda de los soviéticos la cosa no funcionaba tan bien como lo pintaban los libros. Al gobierno de Cuba le tocó comenzar a imprimir billetes para lograr pagar salarios, haciendo que la moneda perdiera su valor cada día más. Una inflación catastrófica. Una preocupante situación donde los cubanos se vieron obligados a dolarizar el país, pero con otro nombre, el CUC. El dólar comenzaba a entrar en el país disfrazado de CUC. Y es ahí donde el cubano genera una economía que lo acompañará hasta el día de hoy, la economía de las remesas. El dinero enviado del exterior por parte de un familiar o algún amigo. El CUC funcionó por más de 20 años hasta que lo eliminaron del mercado a través de algo llamado la unificación monetaria. Sin embargo, el país sigue dividido entre ahora monedas digitales, en especial una llamada el MLC, o moneda libremente convertible. A uno le aconsejan que cambie en el banco o en entidades de cambio de moneda. Un dólar son 120 pesos en el 2022. Le aconsejan que no lo cambie aquí en la calle como lo estamos haciendo nosotros, pero aquí lo pagan a 170. Yo cambié 500 dólares y me dieron un ladrillo de dinero. Hay que tener cuidado, hay que hacerlo bien, jugando con las reglas del suelo local. How much money you gonna exchange? About 180. 180 American dollars. Yeah, I hope it's enough. Sketchy business. Todo esto son 30.000 pesos cubanos que nuestra amiga... ¿Cómo es que te llamas? What is your name again? Yubi. Yubi. Yes.
I hope you're gonna have a good time. It's enough money to get around. I hope. I'm budget, so. Gracias, thank you so much for doing this. Ese es uno de los tantos negocios que están en las calles circulando, en las calles de La Habana. Estas calles de aquí están llenas de personas que le van a decir a 170, a 170 o al cambio de la moneda normal. Usted ya entiende que es para cambiar dólares. Pero aquí está la abeja, ¿no? Reconozca los billetes. Hoy en día, en pleno año 2022, tenemos en Cuba el peso cubano, el cual se vende a 170 por $1. Tenemos el MLC, el cual un MLC tiene un valor bastante similar al del dólar, así como en los tiempos del CUC, solo que este es estrictamente digital. Otra de las modalidades que tenemos en Cuba para el intercambio comercial es la famosa libreta, la cual no es ninguna moneda, pero sin ella no podemos ir a las bodegas a comprar comida. Y hablando de bodegas, estos establecimientos de abastecimiento del gobierno para los cubanos, también tenemos el comercio informal, los revendedores, como por ejemplo este negocio de aquí, las tiendas MLC y el rebusque. Todas estas son formas que existen en el país para adquirir algún bien o producto, todas con su logística diferente, una moneda distinta para poder hacer una transacción. Venga, mija, usted que es una experta en asuntos cubanos, les presento. ¿Usted cómo se llama? ¿De dónde viene y para dónde va? Bueno, me llamo Yoliene, soy youtuber cubana aquí y pues nada, aquí dando la vuelta con Juan. Ella es una experta en esos temas. ¿Esto que tengo en la mano qué es? A ver, acá tenemos la libreta de abastecimiento cubana. Esta libreta la tienen todas las casas de Cuba, porque es la libreta con la que nos venden los alimentos por la bodega. Miren, por ejemplo, esto es, por poner un ejemplo, el mes de julio. Pero esto es una libreta para 2 personas, es decir, es una casa que viven 2 personas y estos son los productos que dan. En el mes de julio dieron arroz, 14 libras, los granos que pueden ser frijoles, pueden ser chícharos, el aceite, el aceite creo que dan una vez cada 2 meses. La sal la dan una vez cada 2 meses, es decir, un mes sí y un mes no. Aquí esto es pasta más no un candado, es decir, espagueti, codito, esas cosas no lo dan. Entonces esto que vemos aquí abajo es más bien el jabón de lavar, el jabón de baño, pero que el jabón de lavar que comenzaron a darlo para todas las personas y ahora no lo dan para todas las personas, solamente lo dan para las personas mayores de 65 años, que no entiendo por qué, porque todos lavamos. Esto es lo que llaman el racionamiento. Sí. Quiere decir que cada persona y cada familia tiene el derecho a ciertas cantidades de ciertos productos de parte del gobierno, pero no quiere decir que sea gratis. Esta libreta es el derecho de poder ir a comprar esos productos y se compran en lugares como estos que está aquí cerrado, pero ayer estaba abierto, llamado Las Bodegas. Es que hay un falso llamado por los mismos cubanos que le decimos no, porque en la bodega nos dan, y no es que nos dan, nos venden. Lo que pasa que es un poco a menor precio que en la calle. Esta libretica cubana, que es un sistema implementado en países comunistas, es una libreta que también utiliza nuestra amiga que se está maquillando aquí, Yubi. You were telling me you used to use one of these in China, or back in the day maybe your parents? Yeah, I didn't. Yeah, I was born in the 90s, but my parents and grandparents, yeah, have used this in the 60s, 70s. China en ese entonces era más comunista de lo que es hoy en día, porque todavía es un país comunista, still a communist country, your country. Acá tenemos el pan, que dan un pan por persona, es decir, un pan diario, y ven aquí, como son 2 personas, pues dieron un pan por persona. En este momento, por ejemplo, en esta tienda o bodega, están intercambiando pan con la libreta. Por eso es que vemos algunas personas aquí afuera, porque la bodega grande, que es esta, está cerrada, pero aquí hay una mini abierta y ahí están haciendo fila para comprar el pan. Control de ventas para productos alimenticios. Tener esto en la mano, nomás a mí me parece una completa alucinación. Es la primera vez que tengo algo así en la mano. Yo desde que nací he estado acostumbrado a que uno quiere un pan, va y lo compra con el dinero, pero esto es uno de los tantos sistemas que existen aquí, ¿no? A mí me llama la atención los lugares que tienen fila. Esto es una cafetería, hay unas personas, y es que al parecer es una cafetería que tiene hoy precios bastante razonables para adquirir un pan, adquirir un café, algún refresco. Siempre que hay fila es porque algo interesante está pasando. Aquí toca tener cuidado por donde uno camina. Ya, señor, cuidado, porque bueno, nunca sabe, ¿no? Hay varios tipos de economías también, como la de este carrito de aquí. El señor vende verduras. Los campesinos de Cuba, que cultivan los tomates, que cultivan las verduras, la lechuga, le venden su producto a unos camioneros, transportando esos vegetales del campo a la ciudad. Todo esto viene del campo, los campesinos cultivan esos tomates y todo, vienen aquí a La Habana. El camionero, el dueño del camión, va donde este campesino, se lo compra por grandes cantidades y lo trae para acá para La Habana. Por eso son los precios tan elevados, ¿entiendes? Como no viene el mismo campesino.
Ah, viene por varias partes y cada uno se lleva su pedazo. Claro, exacto. Y esto se compra todo en moneda local, ¿no? En el peso cubano. Para esto toca tener el efectivo, el papel, el peso cubano, el de verdad, verdad. Vivir en Cuba desde el ojo del turista necesita unos días o meses de adaptación solo para entender cómo ir a comprar un pan a la tienda. La cuestión de tener dos monedas en el país es un asunto complicado, ya que una vale 150 veces más cara que la otra. Para comprar un MLC necesitamos alrededor de 150 pesos cubanos. El lío es que los salarios a la gente se le pagan en pesos cubanos, pero los productos se venden en MLC. Las bodegas son los únicos lugares que reciben pesos cubanos, pero aquí casi nunca hay nada. Si quieres comprar algo tan simple como un jabón, te toca en dólares, lo cual para la conversión de la moneda, con un salario promedio en Cuba al mes te alcanza para comprar 3 o 4 jabones y se acabó. Personas que tienen MLC y pueden venir a las tiendas a comprar, pues compran los productos y los revenden en la calle. Como por ejemplo este detergente que ves acá, que vale $1.80. Yo lo compré a 400 pesos en la calle, que es mucho más. Para comprar es necesario tener la tarjeta y es necesario tener tu carnet de identificación, tu carnet de identidad. Esto que tengo por detrás es una tienda de electrodomésticos. Hay una linda y larga fila. Debe ser que hay algún producto interesante para comprar a buen precio. Una tienda de electrodomésticos donde usted encuentra lo que la tienda le pueda ofrecer, no lo que usted quiera comprar necesariamente. Ahí va a encontrar algunas marcas que no se ven en todas partes del planeta. Estas tiendas también funcionan con la famosa tarjeta MLC. Pasaban las horas y yo ya iba entendiendo la logística cubana para comprar cosas. Entendí cómo funciona la libreta y que solo en la bodega y algunos comercios callejeros el peso cubano es bien recibido. Pero aquí no termina todo. También existen este tipo de ferias, lugares donde encontramos productos de todo tipo traídos de alguna manera desde afuera para revenderlos en suelo cubano. Seguramente alguien que tiene el privilegio de volar libremente fuera de Cuba para traer en sus maletas opciones que nunca llegarían a la isla de otra forma. Aquí no nos podemos poner exigentes. Lo que hay es lo que hay y al precio que diga el vendedor. Normalmente precios bastante elevados, inclusive para países del primer mundo. Llegaba el momento de visitar las famosas tiendas MLC, los lugares regulados por el gobierno para comprar comida, ropa o electrodomésticos. Entrábamos a un centro comercial bastante popular en La Habana para darnos cuenta que aquí tampoco podríamos ponernos muy exigentes con la oferta comercial. Estamos aquí en la calle Neptuno con Galeano, enfrente de un almacén. Todo ese edificio ahí se llama La Época. Por dentro hay mucho comercio y es uno de los establecimientos que permite comprar artículos con la tarjeta MLC. Ahora aquí en la tienda vamos a pedir el último, preguntar quién es la última persona para ir armando las posiciones de la fila. Hay que pedir el último en la fila. Exacto. ¿Cuál es el último? Y ahí vamos detrás de él. Porque puede que no sea él, puede que no sea ella, hay que preguntar. O sea, en este momento el señor no es el último de la fila. Es una señora que va detrás de él. Entonces uno ya sabe y la señora cuando venga se hace ahí para cuidar el puesto. Y ahí, en esa posición, nos hacemos cruzar los dedos de que no sea muy larga la espera y poder entrar a mirar qué es lo que venden, comprar algunas cosillas. Esta es la tarjeta MLC. Esta es una tarjeta regulada por el gobierno, la cual contiene dentro algo llamado MLC. Es un tipo de moneda virtual. Usted como cubano la puede sacar en cualquier lugar del país, pero para rellenarla con dinero, ahí es donde empieza el asunto, ¿no? Empieza la complicación. Empieza el dilema. A ver, estas tarjetas se pueden rellenar, como tú dices, Juan, desde países que no sean Estados Unidos. Por ejemplo, México, España. Pero desde Estados Unidos se puede hacer a través de, por ejemplo, agencias que se dediquen a eso. De lo contrario, pues tienes que comprárselo a personas que lo venden en la calle. Esto es una tarjeta para uso de los cubanos dentro de Cuba, que solo se puede recargar por fuera de Cuba. Quiere decir que todos los cubanos necesitan conocer a una persona fuera del país, sí o sí, para poder tener acceso a esta tarjeta, para poder tener dinero en esta tarjeta. Entonces los que se salvan son los que tienen familia en otro país. Y esta es la única modalidad que existe hoy en día para comprar algunos productos en los establecimientos regulados por el gobierno, como por ejemplo aquí La Época. La pregunta del millón es, ¿qué hace la gente en Cuba cuando no tiene un familiar por fuera que le ponga dinero en la tarjeta? Exacto, esas personas que no tienen familiares en otro país, pues lo que tienen que hacer es comprárselo a las otras personas
personas que sí tengan familiares en otro país. Como por ejemplo, hay alguien que tiene los MLC, entonces yo le digo, ay, por favor, transfiéreme 100 MLC y yo se los pago en moneda nacional y ella me los transfiere a mi tarjeta. Hay muchos cubanos en Estados Unidos y debido a la historia que tiene Estados Unidos con Cuba, desde Estados Unidos no se puede recargar esta tarjeta. Pero hay agencias en Estados Unidos que hacen que sea posible por medio de una comisión, que normalmente es una muy alta comisión, 30%, 20%. Esta es básicamente la única opción legal que tiene la gente en Cuba para comprar cosas y vamos a entrar en este momento a la época a ver qué es lo que podemos conseguir con MLC. Se está moviendo la fila, se mueve a toda velocidad. Déjame hablar con Ciro. La tuya tiene menos. Antes de entrar al almacén, toca dejar las maletas. Aquí nos las guardan. Ese es el numerito para recoger la maleta ahorita que salgamos. Y somos los primeros en la fila, ¿no? Ya seguimos nosotros para entrar. Esto es como un centro comercial. Todo regulado con el gobierno y todo se compra con la tarjeta MLC. Apenas nos dejan entrar, la gente sale corriendo para abajo, de una. Usted ve que la gente, ¡pum!, se dispara para allá. ¿Y por qué? Es que allá está la comida. Claro, la comida. Vamos a ver qué es lo que venden aquí, cuál es la sección de comida. Mira, voy a comprar una pechuga. 12.25. ¿Esto qué es? $14 pechuga de pollo. 14.70, es decir, casi $15. La razón por la que la gente salió corriendo para abajo es porque aquí queda la comida, no la sección de alimentos. Y hoy llegó pollo, no todos los días llega pollo. Y cuando llega, pues la gente aprovecha porque si quieren pollo, les toca correr y comprarlo ahí mismo antes de que se acabe. Y vale casi $15 en esta presentación, que es la presentación de pechuga. Es todo este paquete de pechuga de pollo por $15 US, el cual es lo mismo que el MLC. Se compra solo con esa tarjeta, con dinero que viene de afuera de Cuba. Ya estamos aquí en el segundo piso, la sección de ropa. Ahí tenemos algunas tiendas de ropa, al lado y lado, con algunas cositas que podemos comprar también, con el mismo sistema, la misma modalidad. Aquí está la chancleta. $9. Vamos a probármela. Sí, perfecto. Esta tiene un precio de 9,10 centavos. Siempre aquí son más baratas en las tiendas en dólares que, por ejemplo, todos los particulares, que las ferias, esos lugares, pues ahí las revenden, las compran y las revenden. Y aquí es donde se puede encontrar más barato. Estas sandalias para mujer, sencillas, de una marca que pues no conoce nadie, vale $41. Estos zapatos también cuestan $41. Es como si pusieran el mismo precio una fila de productos similares, como póngale a todo eso 41, a todo eso también, a esas también. Los zapatos de un niño vale $32, ¿no? Y una vez más, es una marca Ocean Pacific. Pues yo nunca he visto esta marca, pero estos zapatos un niño los deja usar en, no sé, en 3 meses, le crece el pie rápido y pues es un monto importante, ¿no? Porque son iguales, lo único que la diferencia es que esta dice CUP, que es la moneda nacional, y esta no dice nada. Esta es la que es en dólares. Ah, porque hay 2 tarjetas además. Sí, tú puedes sacarte la de moneda nacional también. Para confundir más a la gente. No es una, sino son 2 tarjetas con monedas diferentes. Yo les digo, eso es una confusión bravísima. El tema de los alimentos es mucho más sensible porque, como se dieron cuenta, las opciones son muy limitadas. La gran mayoría de cosas son enlatados a precios elevados y sobre todo en dólar americano. Y es que claro, muchos cubanos han tenido la tendencia de irse del país buscando una mejor economía. Muchos cubanos tienen familiares o amigos fuera del país. En la historia de Cuba ha entrado mucho dólar de todas las maneras posibles y el gobierno ahora, para regular el ingreso del dólar al país, se creó esta tarjetica. Y para obligar a que la gente la utilice, pues nada más y nada menos que todo se tiene que comprar con esa tarjeta. Así ellos ya saben cuánta plata entra al país, pero eso no impide que aún en las calles haya todavía ciertos mecanismos. Aquí en el piso de arriba hemos entrado a un sitio de electrodomésticos, muebles. Está bien interesante. Vean las opciones que ofrecen aquí. Aquí tenemos algunos televisores. Este televisor, vea que el precio son $436 y pues es de una marca
Philco, que yo no tengo ni idea de esa marca de dónde era o qué es, pero ese mismo televisor en Canadá o en Estados Unidos, eso no debe costar más de 80 a 100 dólares. 390 dólares, 400 dólares vale este escritorio para niño o para escritorio de computador, ¿no? Sí. Para estudiar. Wow, sí, 227, de hecho esta ruta, ¿no? Sí. O sea, aquí venden lo que traigan y eso es lo que es, ¿no? Sí. O sea, uno viene y escoge lo que haya, no se puede poner muy exigente, ¿no? Claro, es lo que hay. Entonces usted viene y eso es como una casa del tesoro, ¿no? Un camarote de 156 dólares. Usted entra y no sabe qué va a encontrar. Es como, bueno, hoy hay un camarote. ¿Lo necesito o no? Está la zona de los productos así como en plástico y eso. Un baldecito, 5 dólares. Un recipiente más pequeño vale 2 dólares. Y bueno, pues así es la logística con todos los productos. Yubi, everything here is made in China. It's made in your country. How do you feel about that? Really bad. Very cheap in China. It's very cheap in China, but it's very expensive here to get Chinese products. Don't blame me. Este juego de sofás, juego de mesa rojo, son 810 americanos, ¿no? Eso es como casi 1100 canadienses. Yo me pregunto, pues, ¿cuántas familias cubanas con la situación que hemos visto pueden permitirse pagar estos precios? Ustedes son unos magos, ¿no? Una familia de aquí para comprar un sofá de 1,000 dólares, No lo compramos. pero ahí está disponible. Sí, pero no. Esto aquí está de adorno. Está de adorno, o sea, yo vengo en 3 años y el sofá sigue ahí. Posiblemente 5 años. Eso fue la época, eso fue un centro comercial aquí en La Habana. Hay muchos almacenes que están desocupados porque realmente el interés primordial de las personas es la sección de la comida. Union Pay. Union Pay Yeah, so consider is a Chinese card. So visa. thank you, Yubi, for joining us today. Oh, thank you for taking me along. Me preguntó cuando empezamos a grabar, ahí ¿dónde puedo cambiar plata? Preciso la pregunta millonaria para este video. Y desde ahí ya empezamos a andar los 4 por toda La Habana. En este momento estamos yendo a la casa de ellos a dejar el pollo para que no se descongele con este calor. Aquí viven ustedes. Oiga, pero qué curioso que cada piso tiene la cara y el nombre de la persona que aquí vive, ¿no? O sea, no tiene pierde. Uno dice como, venga, ¿aquí quién vive? Ah, yo conozco a este sujeto. Pin, y golpea la puerta, timbra. Yo no sé cómo funciona, pero con foto, nombre y apellido. Este es diferente al video de ayer, el edificio donde grabé ayer. Donde estaba yo ayer era un solar. Los que no saben de qué estamos hablando tienen que ver aquí el video anterior. Hay mucho reguero. Ah, mija, eso ya quedó grabado aquí. Ya la gente va a saber que hay reguero. Hola, chiquitina. Ay, no, porque mire. Ahora, comprar una caja de jugo o comprar gelatina es medicina. Yo tengo una sección ahí de mi cocina que es la comida medicina. ¿Por qué? Porque esto no se toca por si a alguien le da un vómito o le pasa algo, de tener un juguito para darle. La gelatina no se toca porque si a alguien le da dengue hay que dar gelatina. Entonces a veces mi hija puede que tenga hambre, pero la gelatina no se toca si no estás enferma. Hay que inventar otra cosa, como tu mal, no sé, vamos a ver qué resolvemos, vamos a ver qué inventamos, pero la gelatina no se toca. Si ustedes están confundidos con todo lo que estamos hablando, permítanme y los confundo todavía más. Cada barrio tiene algo llamado el CDR, el Comité de Defensa de la Revolución. Son los personajes del gobierno encargados de que todo se respete en el barrio de acuerdo a lo que el gobierno necesita. En este caso, en este barrio, esa casa rosada de aquí, ahí vive el CDR de acá. Hace unos años el CDR se encargaba de defender algunos factores sociales de la comunidad. La seguridad, si alguien se enfermaba, asegurarse que lleguen los recursos de forma racional a cada uno de los hogares. Hoy en día el CDR está atado a lo que se llama el racionamiento, que quiere decir que si usted vive en esta casa y hoy le toca suministro para el CDR encargado de su casa y la comunidad aledaña, usted entonces puede ir a la tienda a conseguir algunos bienes y servicios adicionales a los de la libreta. Eso es un enredo de entender para los que no viven en Cuba. Yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo para tratar de explicarlo. El sistema monetario de este país es tan enredado como el sistema de acceso al internet, al entretenimiento, a la televisión. Pero para eso los cubanos también han encontrado una solución, llamado el paquete semanal, que es precisamente este lugar que tengo aquí de rejas azules. El paquete semanal es más bien una recopilación, ya sea de películas, de series, de novelas, de todo tipo de contenido digital
que estas personas pueden reunir, ya sea porque lo pueden descargar, no sé por qué vía, entonces lo reúnen aquí y la población, es decir, todos los cubanos vienen aquí a copiarlo en una memoria. Y cada semana cambian el paquete con diferentes novelas, diferentes películas, conectan tu celular o tu memoria al computador y ahí descargan el contenido que tú quieras ver. Well, in China we used to have something like this too. Y ella dijo algo interesante y es como entrar a una tienda de Netflix, pero en carne y hueso. Ahí usted escoge lo que quiere ver, solo que lo descarga ahí y va y lo ve en la casa. Physical Netflix, yeah. Physical Netflix. Espero que con todo este video haya quedado un poquito más claro el manejo de la moneda. No solo de la moneda, las herramientas que existen en Cuba para el intercambio comercial. Yo sé que para muchos fue bastante confuso. Para mí lo sigue siendo un poquito todavía, pero es indispensable entenderlo, porque de aquí en adelante nos meteremos en las provincias para explorar este país por dentro, en el campo, en otras ciudades y en algunos pueblitos. Y sin entender esa dinámica va a ser más complicado. Espero que les haya gustado este video, que hayan aprendido algo. Nos vemos en el próximo. Ya tenemos unos pesos cubanos en el bolsillo. Tenemos un país de frente. Tenemos un carrito viejo y destartalado para recorrerlo entero. Ahora sí comienza la aventura a la cubana. No se pueden perder los próximos videos. Chao, Lin.